días. Que nuestro Señor las bendiga y los bendiga abundantemente. Qué alegría estar pues en esta mañana acá en Belén. Fíjense que hice mi retiro hace ya casi 24 años y nunca había venido acá. Es primera vez, ¿verdad? Así que para mí es un gran gozo, créanme, una gran alegría de poder estar esta mañana con ustedes. En los últimos tiempos se ha puesto bien de moda unas películas de Hollywood que se llaman los Avengers. No sé si sus hijos o ustedes han ido a ver esas películas. ¿Quiénes son los superhéroes que salen ahí? Thor, cabal. Y el Capitán América, Hulk, ¿verdad? Y la verdad que debe de ser bien interesante tener un superpoder. Si ustedes le dijeran, va a tener un superpoder, ¿qué escogerían? Teletransportarse, imagínense, ¿verdad? Me imagino que otras quisieran ser fuertes, otros quisieran poder volar, ¿verdad? Otros viajar en el tiempo, otros quisieran no morir, ¿verdad? Ser pues inmortales, ¿verdad? Y la verdad que en esta mañana yo les quiero hablar acerca de un personaje de la Biblia que al menos para mí es como un héroe, porque demostró en momentos críticos un valor, una fe, una confianza en Dios incomparable. Y este es una persona llamada Caleb. Muchos de nosotros hemos escuchado de Josué, ¿verdad? Pues ahora vamos a escuchar de este amigo de Josué que se llamaba Caleb. Así que el tema de la charla de este día es la lección de Caleb. Y vamos a escuchar la lección de Caleb. Y vamos a leer varias partes del libro de Números en el capítulo 13. Y vamos a leer varias partes de ese capítulo 13, no vamos a leer todo porque es demasiado largo. La cita es Números 13. Vamos a empezar en el versículo 1. Números 13, versículo 1. ¿Ya la tienen? Muy bien. Y dice la palabra del Señor. El Señor se dirigió a Moisés y le dijo: envía a unos hombres a que exploren la tierra de Canaán, que yo voy a dar a los israelitas. Envía de cada tribu a uno que sea hombre de autoridad. Tal como el Señor se lo ordenó, Moisés lo envió desde el desierto de Parán. Todos eran hombres de autoridad entre los israelitas. Vamos a dejar ahí y vamos a pasar. Hemos leído del 1 al 3 y vamos a pasar a Números 13, 27, 29. Acá pues Dios le pide a Moisés que envíe unos hombres a explorar la tierra de Canaán, que era la tierra prometida, ¿verdad? Vamos a leer del 27 al 29 ahora. Dijeron a Moisés: fuimos a la tierra que nos enviaste. Realmente es una tierra donde la leche y la miel corren como el agua. Y estos son los frutos que produce. Pero, ¿ahí qué dice? Pero la gente que vive allí es fuerte y las ciudades son muy grandes y fortificadas. Además, allí vimos descendientes del gigante Anac. En la región del Negev viven los amalecitas, en la región montañosa viven los hititas, los jebuseos y los amorreos, y por el lado del mar y junto al río Jordán viven los cananeos.
termina ahí, del 27 al 29, vamos a pasar al 30, 32. Dice el Señor: entonces Caleb hizo callar al pueblo que estaba ante Moisés y dijo: pues vamos a conquistar esa tierra, nosotros podemos conquistarla. Pero los que habían ido con él respondieron: no podemos atacar a esa gente, ellos son más fuertes que nosotros. Y se pusieron a decir a los israelitas que el país que habían ido a explorar era muy malo. Decían: la tierra que fuimos a explorar mata a la gente que vive en ella, y todos los hombres que vimos allá eran enormes. Ahora vamos a leer Números 14, 1, 3. Los israelitas, al oír lo que estos hombres decían, dice: entonces los israelitas comenzaron a gritar, y aquella noche se la pasaron llorando. Todos ellos comenzaron a hablar mal de Moisés y de Aarón. Decían: ojalá hubiéramos muerto en Egipto o aquí en el desierto. ¿Para qué nos trajo el Señor a este país? ¿Para morir en la guerra y que nuestras mujeres y nuestros hijos caigan en poder del enemigo? Más nos valdría regresar a Egipto. Y empezaron a decirse unos a otros: pongámonos a uno como jefe y volvamos a Egipto. Del 14, 6, 9. Josué y Caleb, que habían estado explorando el país, se rasgaron la ropa en señal de dolor y fueron y dijeron a todos los israelitas: la tierra que fuimos a explorar es excelente. Si el Señor nos favorece, nos ayudará a entrar en esa tierra y nos la dará. Es un país donde la leche y la miel corren como el agua. Pero no se rebelen contra el Señor, ni tengan miedo a esa gente, porque ellos van a ser pan comido para nosotros. A ellos no hay quien los proteja, mientras que nosotros tenemos de nuestra parte al Señor. No tengan miedo. Palabra de Dios. Es larga la lectura, pero realmente es preciosa y nos demuestra el carácter que tenía este hombre que yo les decía, este Caleb. Lo que sucedió es que cuando el Señor sacó de Egipto a los israelitas, los llevó pues por todo el desierto. Llegó un momento donde llegaron al mar, ¿verdad? Y ahí estaba Moisés y le dice al Señor: mira, ¿qué hacemos? Y le dice el Señor: sigan adelante en el mar. Empezaron a caminar en el mar se abrió, pasaron ellos y ellos fueron testigos de cómo el poder de Dios estaba a su favor. Porque cuando ellos pasaron sin mojarse los pies por el mar, y después, cuando estaban pasando los que los perseguían, los egipcios, el Señor devolvió las aguas a su lugar y quedaron ahogados, y así destrozó al ejército. Entonces este pueblo había conocido recientemente el poder del Señor. Siguió caminando un poquito y llegó al sur de lo que es la tierra prometida. Y se ven en una montaña y ven allá la tierra que Dios les había prometido. Pero, pues, con un poco de temor, vinieron y dijeron: vamos a enviar algunas personas a que exploren esa tierra. Y así mandaron a 12 hombres. Dentro de ellos iba Josué e iba Caleb, ¿verdad? Entonces, cuando llegaron ellos, vieron los frutos. Aquí se habla que trajeron frutos de la tierra. Dicen que un gajo de uvas que traían, lo tenían que traer entre 2 personas, ¿sí? Me imagino que habían puesto una vara, el gajo en medio, y ellos traían el gajo de uvas. Así que imagínense, uno agarra un gajo de uvas con una mano y lo lleva tranquilo. Este lo traía entre 2 personas. Quizás cada uva era como una manzana, ¿verdad?
de tamaño, para que entre dos hombres lo tuvieran que llevar. Imagínense cómo era de rica la tierra. Dice que manaba la leche y la miel de la tierra. ¿Qué quiere decir esto? Una tierra de la que emana la leche y la miel. Para que haya leche, ¿qué tienen que haber? Cabras, vacas, ¿verdad? Animales que den leche. Y ellos, para que dar leche, ¿qué tiene que haber? Pasto. ¿Y para que haya pasto? Agua, ¿verdad? Y sol. Y una tierra que emana de la que sale la leche es aquella tierra donde hay mucho pasto, hay mucho verde, hay muchas flores. Es una tierra preciosa en el desierto, ¿verdad? Y la describía de esa manera. Una tierra de la que emana la miel. ¿Qué tienen que haber en esa tierra? Flores, para que lleguen las abejas, fueran a recolectar pues la miel a las flores y hicieran toda la transformación del polen y de todo en la miel, ¿verdad? Entonces, es una tierra rica, donde había agua abundante, donde había un pasto, que las vacas podían dar mucha leche, que las cabras podían dar mucha leche, las ovejas, etcétera, podían dar una gran cantidad de alimento. Pero también era una tierra bella, donde habían muchas flores y rica en cuanto a cosas bellas y que había mucho fruto abundante en ese lugar. Así es como la describe. Y esa es la tierra que Dios le prometió a los israelitas. Una tierra próspera, una tierra preciosa, ¿verdad? Pero dos venían, vamos a conquistar esa tierra. Pero 10 de los que habían ido, venían ¿cómo? Con temor. Venían atemorizados y decían, miren, ahí hemos visto hombres gigantes. Allá, después de que decían, sí, es una tierra muy buena, pero dicen, y ahí está lo malo, que cuestionan la voluntad y la promesa de Dios. Pero esa tierra se come a la gente. Allí hay gigantes que son fuertes y que nos van a aniquilar. Allí están, decían, los anaquitas, amalecitas, heteos, jebuseos, y veían solo obstáculos en todo lo que estaba ahí. Eso veían 10 exploradores. Y fíjense que lo malo de esos 10 exploradores es que no tuvieron una visión completa de lo que allí había sucedido. Ellos veían lo malo, veían los gigantes, veían los ejércitos, veían el poder de la gente de esa tierra, pero les hacía falta llevar a esa visión, para completar esa visión, la promesa de Dios. Lo que Dios ya les había dicho, les había prometido. Estos 10 hombres estaban con temor, se les olvidó cualquier cosa que Dios les haya dicho y creyeron más o tuvieron más miedo en lo que veían que en la misma promesa que Dios les había dado. Fue Caleb el que sale y quiso hacer volver. Espérense, miren, acá en el informe que estos 10 hombres están dando hace falta algo, y es que hace falta que recuerden que Dios ya nos prometió que nos va a dar esa tierra. Hace falta Dios para completar el informe. No solo es que hayan frutos, no solo es que hay hombres fuertes y terribles, sino que Dios está de nuestro lado. ¿Qué nos enseña eso? A nosotros muchas veces nos sucede, mis hermanos, cuando estamos enfrentando una situación que nos parece dura, que el mundo nos dice ahí es terrible, cuando nos estamos enfrentando a un hijo inconverso, ¿verdad? Y que no tenemos años, ¿verdad? Como mencionaba la hermana antes, de que tenían años de estar orando por él, nos parece difícil y tenemos nuestra vida llena de temor.
ante esas situaciones. Pero es, mis hermanos, porque tenemos una visión incompleta de todo. Si nosotros estamos peleando solos y queremos ir a conquistar aquello solos, y se nos olvida incluir a Dios como parte de toda esa situación. Si vamos nosotros y queremos luchar contra un ejército de gigantes, ¿qué nos da? Temor, y decimos, vamos a perder la batalla. No obstante, si decimos nosotros, vamos, y Dios, el que derrotó recientemente a los egipcios, ¿verdad? El que abrió el mar en dos y nos hizo pasar tranquilamente por ese mar, ese mismo Dios está de nuestro lado. Entonces, vamos, que algo va a hacer, con confianza y con fe. Y ahí ya aquellos gigantes, aquel ejército, ya no importa del tamaño que sea, ¿verdad? Aquella enfermedad, mis hermanos, a las cuales nosotros nos estamos enfrentando, si estamos solos nosotros, nos va a parecer terrible. Pero si usted incluye a Dios en esa ecuación, si incluye a Dios en su vida, estoy seguro que ya la enfermedad le va a parecer más posible vencerla. ¿O no? Amén, ¿verdad? Fíjense que además este hombre, además de tener de que creía en Dios y que tenía una visión completa de la situación, incluyendo a Dios en eso, él tenía una visión optimista. A mí me encanta esta frase que dice, ellos van a ser pan comido para nosotros. Ya había oído usted esa frase, ¿verdad? No, hombre, si es pan comido, ¿verdad? Fácil, eso va a ser fácil para nosotros. 10 hombres decían, va a ser imposible, nos van a destruir, volvámonos a Egipto. Caleb decía, van a ser pan comido para nosotros. Imagínense la diferencia, ¿verdad? ¿Sí? De esa postura. Él tenía una visión optimista. Él creía que con Dios ellos podían vencer a esos gigantes y ocupar aquella tierra que Dios les había prometido. Él pone su mirada en Dios más que en los gigantes. Y muchas veces nos sucede a nosotros lo contrario. Cuando tenemos un problema en el trabajo, nosotros ponemos muchas veces la mirada en el trabajo, en la situación y en los que nos pueden ayudar, y empezamos a buscar en el trabajo personas que puedan apoyarnos para salir de esa situación, y dejamos de lado muchas veces a Dios, que Él dentro de nuestra ecuación de trabajo no lo metemos, o en nuestra situación financiera creemos que Dios es aparte y no podemos incluirlo dentro de ese problema, y por eso nos llenamos de temor, y por eso nos llenamos de angustia y nos llenamos de dolor y sufrimiento, porque se nos olvida incluir a Dios, se nos olvida, y eso nos da tristeza, y por eso no podemos tener esa visión optimista. Pero Caleb sí tenía esa visión optimista porque contemplaba a Dios dentro de su vida. Muchas veces nosotros quisiéramos tener esa visión y querer ser como otras personas que tienen una gran fe y que vemos que logran milagros y que en su vida se llena de milagros, y en la nuestra nada, ¿verdad? Pero es seguro porque esas personas están contemplando a Dios dentro de su vida y nosotros no lo tenemos en cuenta. También tenía una perspectiva diferente, mis hermanos. Caleb no veía las cosas igual que todos los demás. Nosotros vimos que 10 hombres venían llenos de temor, se habían fijado en las cosas terribles que podían haber en esa tierra y que les podían causar daño, pero Caleb había visto
la promesa de Dios. Los 12 que habían ido habían visto las mismas cosas. No tenían situaciones diferentes. El informe que ellos dieron, miren los frutos, es rica, de ahí mana la leche y la miel. Pero también hay gente difícil. Los 2 habían visto lo mismo, los 12, perdón. Pero los 2, Josué y Caleb, tenían un punto de vista diferente a los demás. Porque ellos sí creían que podían vencer. Y usted, mi hermano, usted, mi hermana, ante esa situación que le está afligiendo en este momento, ¿cuál es su visión? ¿Es una visión de derrota? ¿O es una visión de victoria? ¿Cuál es la visión que usted tiene ante esa situación que le está molestando en este momento? ¿Se siente sola? ¿Se siente con temor? ¿Deprimida? ¿O está confiada, llena de optimismo, porque Dios está con usted? Es bien importante el punto de vista que usted tenga ante las situaciones. Porque fíjense que más adelante dice en las lecturas, parte de las lecturas que nosotros veníamos leyendo, dice lo siguiente. En Números 14, 22, 14. Les habla el Señor a ese pueblo que se estaba rebelando contra Él, y le dice: ninguno de los que ha visto mi gloria y los milagros que hice en Egipto y en el desierto, y que me han puesto a prueba una y otra vez en el desierto y no han querido obedecer mis órdenes, ninguno de ellos verá la tierra prometida. Ninguno de los que me han menospreciado la verá. Solamente mi siervo Caleb ha tenido un espíritu diferente y me ha obedecido fielmente. Por eso a él sí le dejaré entrar en el país que fue a explorar, y sus descendientes se establecerán ahí. Palabra de Dios. Fíjese que muchas veces ante las cosas que Dios nos promete y que nosotros hemos recibido aquella bendición de un mensaje de que vamos a sanar, que vamos a encontrar trabajo, que aquel familiar va a conocer y va a entregar su vida al Señor, no vemos que se alcanza, ¿verdad? Y muchas veces, mi hermano, es porque no hemos actuado de la forma en que Caleb actuó, con fe, con constancia en la promesa de Dios, sino que al ver que no se cumple, nuestra fe se viene para abajo, ¿verdad? Y al ver que pasa el tiempo, nuestra fe se viene y se decae. Fíjense que yo conocí al Señor, como les decía, hace ya 24 años, hace ya algún tiempo. Estaba bien cipote, bien cipotón cuando conocí a Dios. Y yo pensé que prontamente me iba a casar. Yo esperaba, tenía algún plan de casarme. Pero la voluntad del Señor creo que fue otra. Conocí a alguien, pero no llegaba a sentirme pleno con esa persona. Y pasaba el tiempo. Pasaron 1 año, pasaron 2 años, pasaron 3 años, 5 años. Y yo pensé que no iba a llegar. Es más, le pregunté al Señor: Señor, ¿tú querés que yo me haga sacerdote? Porque no veía claro con nadie. Y pues tenía unos hermanos, yo en esa época asistía al Grupo San Juan de nuestra comunidad,
Y tenía unos hermanos bien amorosos que me molestaban y decían que la persona que el Señor iba a llevar a mi vida, esa era la tierra prometida. ¿Y por qué? Porque se tardó 40 años en llegar, decían, ¿verdad? Era Chip y Manuel, habían otros que eran bien amorosos, ¿verdad? Para molestar. De hecho, un día, pues conocí a alguien, le invité al grupo, empezó a ir y ella me decía, mira, yo no sé si tenía algo, pero todas las mujeres llegaban a orar, oraban hasta 3 veces por mí en una misma asamblea, ¿verdad? Y yo creo que eran las hermanas que querían, estaban orando para que ella pues me aceptara y que pudiera ver algo con ella. Pero bueno, a ella le decían la tierra prometida, mis amigos, ¿verdad? Así que me casé, mira, a los 35 años, ya grande, ¿verdad? ¿Ah? Bueno, ahora tal vez ya se están casando mayores, pero para mi edad sí ya era una edad mayor de la que se habían casado todos mis amigos. La tierra prometida llegó después de 8 años de estar en los caminos del Señor, ¿verdad? Pero el Señor cumple. Cuando Dios nos promete algo, Dios nos lo dice, nos lo cumple. Fíjense que a Caleb, les voy a leer una parte, y disculpen, pero la verdad que la palabra de Dios es preciosa y la historia de este hombre a mí me llena de esperanza y de esa lección de fe que debemos de tener, pero también Caleb nos enseña que debemos de perseverar y tener paciencia en las cosas. Les voy a leer mejor. Dice la palabra del Señor en Josué 6, del 6 al 14. Los descendientes de Judá fueron a Gilgal para hablar con Josué. Y Caleb, el Kenesita, hijo de Jefuné, le dijo a Josué, ya era este mismo Caleb, ¿verdad? Acuérdate de lo que el Señor le dijo a su siervo Moisés en Cades Barnea. En cuanto a ti y a mí, le dice a Josué, mira, acordate que Josué nos dijo a ti y a mí esto. Yo tenía 40 años cuando Moisés me envió desde Cades Barnea a explorar la región. Y cuando volví, le hablé con toda sinceridad. Los que fueron conmigo hicieron que la gente se asustara, pero yo me mantuve fiel a Dios y a mi Dios y Señor. Entonces Moisés me juró, la tierra en que has puesto tu pie será siempre tuya y de tus descendientes, porque te mantuviste fiel a mi Dios y Señor. Y oigan esto, ya han pasado 45 años desde que el Señor le dijo esto a Moisés. ¿Cuánto había pasado? ¿Se acuerdan que él tenía 40 años? ¿Sí? 40 años cuando lo mandaron a la tierra prometida, a explorar. ¿Cuánto pasó los israelitas vagando en el desierto? 40 años. Y después de 5 años viene y se presenta ante Josué. Porque ellos, después de 40 años, empezaron a invadir, a ganar territorios, ¿verdad?, etcétera, de la tierra prometida. Y entonces llega este hombre y le dice, ¿te acordás de aquella promesa? Pues ya es hora, ¿verdad? Ya pasaron 45 años, dice, desde que el Señor le dijo esto a Moisés. Que fue cuando los israelitas andaban todavía por el desierto y conforme a su promesa, vean esto, qué precioso, conforme a su promesa, me ha conservado la vida. O sea, este hombre, de 85 años, dice, Dios conforme a su promesa, me ha conservado la vida. O sea, Dios es fiel, mi hermano. Si Dios le ha dicho que le va a dar la luna, Dios se lo va a dar, de alguna manera. Yo me acuerdo que de niño, yo pues crecí con aquello de la luna, ¿verdad? Que habían puesto el hombre el pie en la luna, eso era lo que se estaba dando cuando yo estaba de niño, los viajes a la luna. Y yo quería ser astronauta porque quería tocar la luna. ¿Sí? Pues parece risible. Pero un día fui a un museo
Y había en ese museo, que se llama el Museo de Aeronáutica y el Espacio, había un pedacito de piedra y decía, toque la luna. Llegué y toqué la luna. Mis hermanos, mis hermanas, Dios concede lo que promete, Dios concede lo que nos dice, Dios concede muchas veces hasta nuestros sueños más locos. Aunque sea tocar la luna. Dios, si le ha prometido que va a sacar a ese hijo de las drogas, del alcohol, Dios lo va a hacer. Es normal que le dé miedo a usted que no está sucediendo, pero lleve a Dios a esa falta de situación de la que no está viendo, y Dios lo va a cumplir. Amén. Fíjense que voy a seguir leyendo esta lectura. Dice, ahora ya tengo 85 años, pero todavía estoy tan fuerte como cuando Moisés me mandó a explorar la tierra. Y oigan esto, y puedo moverme y pelear igual que entonces. Oigan este hombre cómo es. Por eso, te pido que me des ahora la región montañosa que el Señor me prometió. Tú sabes desde entonces que los descendientes de los gigantes de Anac viven ahí y que tienen ciudades grandes y bien fortificadas. Fíjense, 85 años. Todavía esa región les hacía falta conquistarla. Y dice este hombre, pero yo espero que el Señor me acompañe y me ayude a echarlos de ahí, como Él me lo ha dicho. 85 años, mi hermano. 45 años después de que Él le prometieron esto, llega a recordar eso y dice, mira, tengo 85 años, pero mándame que si el Señor me acompaña, de 85 años lo puedo ir a echar afuera de esa tierra. Porque Dios me lo ha prometido. Dígame si no es un hombre espectacular. Dígame si no es un hombre como un superhéroe de los que empezamos hablando. Es impresionante la fe, la confianza que este hombre tiene en su Dios. Y lo manifestó durante toda su vida, constante. No vaciló. Por eso les decía, si ustedes se están enfrentando a algo difícil en este momento, mi Dios tiene promesas en su palabra para cada uno de nosotros, para que tú puedas salir victorioso de esa situación. No importa si ya eres viejo, no importa si eres joven, no importa si eres hombre o mujer. Lo importante en ese informe, en esa ecuación completa, es que incluyas a Dios. Dios va a cumplir sus promesas. Amén. Entonces, Josué bendijo a Caleb y le dio Hebrón para que fuera de él y de sus descendientes. Y dice la palabra del Señor, así fue como Hebrón llegó a ser de Caleb. O sea, Dios le cumplió, mis hermanos. Así fue como Hebrón llegó a ser de Caleb y sus descendientes hasta el día de hoy, porque Caleb se mantuvo fiel al Señor, Dios de Israel. Gloria a Dios, ¿verdad? Esa es la lección que nuestro Señor nos trae. Esa es la lección que Caleb como hombre nos da. Y es que si ustedes y yo nos mantenemos fieles a nuestro Señor, Él nos va a ayudar a alcanzar todo aquello que Él nos ha prometido. Amén. ¿Lo creen, mis hermanos? Entonces, debemos imitar a este hombre. Debemos imitar a este superhombre.
que de 85 años fue a conquistar una región. Y Dios lo acompañó para que él lograra hacer eso. ¿Qué les parece si oramos? Amén. Amado Señor, amado Dios, ven a poner paz, quietud en nuestros corazones. Porque muchos de aquí pueden estar enfrentando situaciones difíciles en este momento, Señor. Muchos de aquí pueden estar enfrentando una enfermedad de muerte. O algún pariente nuestro está enfrentando una enfermedad de muerte. Tal vez otros estén enfrentando una situación familiar complicada. O una situación financiera, Señor, totalmente adversa, y en este momento ya ni contesta el teléfono de todas las llamadas que le hacen para cobrarle. Yo no conozco la situación específica que cada uno de mis hermanos y hermanas está enfrentando. Pero lo importante, mi Dios, es que tú sí la conoces. Que para ti la oración que tus hijas y que tus hijos han hecho no cae en saco roto, sino que la has escuchado, mi Dios. Y que a muchos de ellos tú les has prometido que tú les vas a dar la victoria sobre esa situación. Mi Dios, hoy, con esa lección que este hombre nos da, que este hijo tuyo, Caleb, nos da de mantenernos firmes en fe, de creerte a ti, de mantenernos fiel a pesar del tiempo transcurrido y de las circunstancias adversas que estén frente a nosotros. Te queremos pedir que pongas un corazón en nosotros similar al de Caleb. Mi Dios, para que al igual que él, nosotros podamos poner nuestro pie en esa tierra prometida que tú nos tienes, esa tierra de la que emana la leche y la miel, aquel lugar donde tú nos vas a llenar de paz, nos vas a llenar de alegría, de una felicidad plena que solo tú puedes dar, mi Dios. Te damos gracias, Señor, por tu amor, gracias porque tú estás con nosotros, gracias por tus promesas, mi Dios, porque sabemos que tú cumples lo que prometes. Bendito y alabado seas por siempre. Amén.